dedica a las 10, pasamos por salud, pasamos por historia y obviamente tenemos que hablar de algo que está sucediendo en el mundo demasiado importante que tiene que ver con el Amazonas y el medio ambiente. Así es, vos lo decías al inicio, el Amazonas es el pulmón del mundo. En este lugar se encuentra la mayor fauna y flora del planeta y en este momento está sufriendo uno de los mayores focos de incendios a nivel mundial. Nos afecta a nivel de medio ambiente, por supuesto, pero también esto tiene causas y consecuencias políticas principalmente, y está con nosotros, tenemos comunicación videollamada con Mario Guerrero, becario doctoral del CONICET, licenciado en Ciencias Políticas y Administración, justamente para hablar de cómo afecta los incendios, cómo afectan las decisiones políticas o las no decisiones políticas a los incendios que están ocurriendo ahora mismo en el Amazonas. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Bien, bueno, hablamos un poco sobre justamente esto, las decisiones políticas o las no decisiones que ha tomado Jair Bolsonaro respecto a los incendios. Bueno, en realidad, a la hora de hablar una temática, particularmente lo que implica Bolsonaro, ¿no? Siempre genera algún tipo de revuelta y tiene algo interesante para comentar y discutir. Pero particularmente yo creo que se combinaron tres elementos. Uno que tiene que ver con las características, que tiene que ver con la forma de gobernar que tiene Bolsonaro a nivel local. El otro tiene que ver con su política exterior. Y lo que lo vuelve interesante es el hecho de que estamos discutiendo sobre el Amazonas, ¿no? Digamos, el Amazonas es una temática que en Brasil ha atravesado la historia completa de Brasil y las respuestas que se le ha dado a esa temática han sido diversas a lo largo de la historia. La particularidad está que en este momento se han combinado una política que viene desde el comienzo de la presidencia de Bolsonaro, que es el rechazo a las ONG, la participación de todo tipo de las ONG, ya sea ambientales o por la defensa de los derechos humanos, etcétera, con la política exterior de Bolsonaro, la cual ha oscilado entre ver de qué manera se inserta Brasil bajo lógicas de libre mercado más penetrantes, pero de rechazo de muchas banderas que Brasil había defendido hasta la última presidencia, ¿no? Del PT, por ejemplo la de las políticas en contra del cambio climático, ver de qué manera se pueden revalorizar todas las reservas, ya sean reservas ecológicas o en Brasil en muchas de estas reservas viven aborígenes, y esa ha sido una política que el gobierno de Bolsonaro ha ido en contra. Entonces, aquí se han conjugado dinámicas nacionales con dinámicas internacionales, ¿no? Bien, Mario, ¿cómo afecta estas decisiones y esta postura de Bolsonaro con el acuerdo el Mercosur con la Unión Europea? Yo creo que se combinan dos cosas. Primero, se combina que efectivamente la Unión Europea desde hace mucho tiempo está buscando impulsar el desarrollo de políticas que vayan en contra del cambio climático, ¿no? Pero particularmente lo que pasa con Francia y Macron, se combinan esos dos elementos. Primero, el hecho de que efectivamente Francia representa una de las grandes potencias de la Unión Europea y que encabeza todas estas políticas, pero también es cierto que hay un elemento económico de interés, ¿no? Todo el sector agropecuario de Francia está en contra de este acuerdo con el Mercosur porque implica abrir el mercado a productos competitivos como son los nuestros, que es en los que nos especializamos. Sudamérica se especializa en la cuestión agropecuaria, en la cuestión de lo que es la explotación de los recursos naturales, y eso en términos competitivos los afecta. Pero también es cierto de que, bueno, se conjugan estos dos elementos en un contexto de fuerte crisis de legitimidad del gobierno de Macron. Entonces se presenta como la oportunidad adecuada como para conjugar estos dos elementos y ver de qué manera se la reposiciona a su gestión. Entonces hay un poco de cal y un poco de arena, ¿no? Sí. Es mucho más complejo el esquema de lo que se plantea. Claro. Bueno, una de las afirmaciones de Bolsonaro fue: incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede servir de pretexto para posibles sanciones internacionales, justamente a lo que decía Macron acerca, bueno, de represalias económicas contra el gobierno brasileño. ¿Cómo se da esto también de
minimizar un poco también la cuestión ambiental, los peligros del incendio de Amazonas con cuestiones económicas y políticas. Por supuesto, ya de por sí desde el gobierno de Bolsonaro hay un claro rechazo al hecho de que el cambio climático sea una realidad efectiva. De hecho, Bolsonaro hace poco tiempo, él afirmó que si fuera una realidad, Estados Unidos estaría formando parte y no se hubiera ido del acuerdo, del último acuerdo de cambio climático que se firmó a nivel internacional. Entonces ya de por sí es un hecho que ellos declaran la inexistencia de este tipo de problemáticas. De hecho, el salir a acusar deliberadamente, sin tener pruebas, además por vía Twitter, de que este incendio fue provocado por las ONGs, da cuenta de la negligencia con la que se maneja toda esta política, ¿no? Hay un hecho, es de un acto deliberado, el impulsar políticas, porque avanzar sobre el Amazonas es una política prioritaria, ¿no? Ya sea para explotar los recursos mineros, oro y hierro que se encuentran en ese lugar, como también para la explotación agroganadera. Bien. Mario, y por el otro, sí. Sí, no, termina, no hay problema. No, que el otro lado es que en el campo a nivel de política exterior hay un flanco abierto, porque desde hace un tiempo hay un enfrentamiento diplomático entre Brasil y Noruega y Alemania, por ejemplo, porque ellos retiraron, no termina de quedar claro si es que si Brasil renunció a esos fondos o ellos los retiraron, producto del impulso de políticas que van en contra de la ecología o que buscan modificar el impacto que están teniendo las diversas economías sobre el cambio climático, a un fondo que se llama el Fondo Amazonia. Lo que permitía era impulsar políticas que permitían conservar las distintas reservas, ya sea aborígenes como ecológicas, que tenía Brasil. Entonces como que también está el frente abierto, y más siendo de que lo hace vía Twitter, porque en ese acto acusó a Noruega, intentó acusar a Noruega de que se asesinaban ballenas para comercializar, y se equivocó y dijo Dinamarca. Y eso también abrió otro frente, lo cual da cuenta de la negligencia con la que se manejan estas temáticas. Y esta es una temática también que se va a tratar y que se está tratando en el G7. El hecho de continuar a las críticas que ya se vienen dando a la presidencia de Bolsonaro desde diversas potencias, particularmente las potencias europeas. Por el otro lado, es decir, continuar con la lógica de Macron, la lógica de Merkel. Y por el otro lado tiene que ver con cuestiones como los comentarios, que fueron breves, bastante difusos, pero todos se quedaron con el mensaje como que el acuerdo con entre el Mercosur y la Unión Europea estaría en peligro, pero lo que dijo Tusk en realidad es que no va a ser armoniosa la aprobación del acuerdo, lo cual se tomó como que se puso, ya es imposible que se dé el acuerdo, que se va a caer, pero en realidad lo que da cuenta es que da argumentos a aquellos sectores los cuales están en contra de la aprobación de este acuerdo. Entonces hay que ver cómo es que se da eso. Y por el otro lado, tiene que ver con políticas concretas. Bolsonaro dijo hace poco, creo que fue en el día de ayer, que Alemania y Francia le habían hecho pedidos concretos para poder controlar el incendio, como por ejemplo aumentar el número de reservas, ya sea ecológicas como aborígenes, en suelo aborigen, en el Amazonas, diciendo particularmente Macron que el Amazonas es un bien común, ¿no? Y entramos en una lógica ya muy tradicional, que viene de hace mucho tiempo, en el hecho de que, por ejemplo, Bolsonaro contestó a eso que el Amazonas era de Brasil. Entonces hay una disputa, ¿no? Digamos, hasta qué punto las grandes potencias inciden sobre el diseño de las políticas ambientales, las políticas económicas y sociales en los grandes países, que son los que tienen los grandes países como Brasil, países como de Sudamérica, que son los que son dueños de los grandes recursos naturales, y mientras que Brasil, por ejemplo, buscan hacer una explotación fuerte de esos recursos para poder llevar adelante el crecimiento económico que buscan llevar adelante. Bien. Entonces es una constante disputa entre actores, pesos pesados, porque Brasil es un peso pesado en la región, de cómo se pueden orientar este tipo de políticas.
Bien. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, por todo el panorama político internacional que nos has dado y por supuesto esperamos tenerte muy pronto acá en el programa para seguir hablando sobre este tema porque bueno, nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Totalmente, un análisis más que claro de la situación de la política internacional que está pasando. Listo, entonces muchísimas gracias y gracias a ustedes nuevamente por la invitación.